el doctor Enrique Haddad y en compañía del doctor César Tovar, amigos entrañables, hermanos y compañeros de lucha, para presentar en este momento al doctor Héctor Juan Rodríguez Casanova, periodoncista y especialista en osteointegración. Es para mí un placer y un gran honor hacerle la presentación al doctor, licenciado en odontología de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Francia, nominado al Premio Internacional a la Excelencia en el 2018, especialista en periodoncia de la Universidad de Texas, doctor en odontología de la Universidad del País Vasco, vocal de la Junta Directiva de CEPA, patrono de la Fundación CEPA, investigador científico en énfasis en periodoncia y en oseointegración, autor de numerosos artículos científicos publicados en journals indexados, conferencista con reconocida trayectoria internacional. Como pueden ver ustedes, es una eminencia y un profesional que con muchísimo conocimiento, renombre y trayectoria a nivel mundial. Es un placer presentar a ustedes al doctor Héctor Juan Rodríguez Casanova. Muchísimas gracias. Bueno, ay, perdón, yo eh, le he interrumpido. no, tranquilo, no pasa nada. Yo quiero darle primero las gracias al doctor Enrique Haddad, a la doctora María Fernanda por la compañía aquí en este foro. Obviamente saludar al doctor Héctor Juan Rodríguez, un laureado odontólogo muy reputado con unos pergaminos que ya los acaba de mencionar la doctora María Fernanda. De verdad, para mí es un honor, más en este momento en el que coyunturalmente estamos trabajando a nivel mundial. Ustedes saben, todos sabemos que España nos lleva un poco de ventaja y es sabio escuchar a los que nos llevan esta ventaja porque el conocimiento también va allí. Esta enfermedad nos ha hecho recapacitar de que cada minuto, cada segundo, cada día está evolucionando y es importante escuchar a las personas que tienen el conocimiento a flor de piel, en primera mano y con una experiencia tan grande. Pues de nuevo, doctor, sobran las palabras, no le demos más preámbulo a esto, sea usted muy bienvenido y la mayor de las suertes con este tema que es bastante importante para nosotros y para todas las personas que a nivel mundial nos pueden estar escuchando en este momento. Doctor, sea bienvenido. Muchísimas gracias. Primero, un placer estar aquí entre amigos, conocidos. Algunos nos vemos menos que por la distancia y demás, pero es un placer estar aquí. Además, cuando inician la foto con la Torre del Oro, sitio en el cual en la Universidad de Sevilla estuve dando clase durante muchos años, pues también es muy agradable. Voy a empezar. Una de las cosas que también quiero que sepan es que parte de esto es vivencia de los últimos meses, vivencia personal y de compañeros. Entonces, hay cosas que van a estar actualizadas y que a lo mejor la semana que viene tienen que cambiar. Empiezo a compartir pantalla y vamos a hablar de qué es lo que tiene que hacer hoy en día o qué creemos que tiene que hacer hoy en día un odontólogo en este entorno del COVID-19, que es algo que nos ha venido y nos ha llevado como un tsunami, pero sin agua, sino de otra manera. Con lo cual, vamos a ver qué podemos ir viendo. Lo primero, cuando yo empecé a hablar de esto, me acordé de mi maestro recientemente fallecido, el profesor Raúl Cafese, que cuando yo estaba haciendo la especialidad en periodoncia, era la época en la cual, como ven aquí abajo a la izquierda, el VIH estaba en plena ebullición. En Estados Unidos nos pusieron, al ser periodoncistas, la patología formaba parte del currículum, forma parte del currículum, y una de las cosas que tuvimos que hacer como rotación los residentes de periodoncia de la Universidad de Texas era ir a una clínica en la que solo se atendían pacientes que eran HIV positivos. En esa época el concepto de bioseguridad ya existía, en Estados Unidos estaba muy avanzado, pero al ir a trabajar en este entorno tuvimos que prestar muchísima atención a qué hacer. De hecho, hubo una época en la que se hablaba de doble guante debido a los pacientes portadores de HIV, etcétera, etcétera. Todo eso nos ha hecho pensar que ahora
siendo una profesión que está constantemente cuidando la bioseguridad, también seremos los que mejor sabremos cómo salir de esta crisis que estamos pasando, de esta pandemia, porque ya estamos bien entrenados para saber hacerlo. Este artículo, un amigo mío, yo formo parte de un grupo a nivel internacional que se dedica a revisar y trabajar y hacer protocolos de algo que no tiene nada que ver con esto, que es la regeneración periodontal, la regeneración ósea. Y se llama el Grupo de Florencia, lo dirigen los doctores Tonetti y Cortellini, yo soy uno de los miembros a nivel mundial, y nos reunimos una vez al año. Y este año, a comienzos de marzo, este artículo es del 12 de marzo, el que están viendo en pantalla, el día 3 yo estaba en Florencia, en Italia. En ese momento, en Italia ya había un problema serio, no había un confinamiento de todo el mundo. Con todo ello mantuvimos nosotros las distancias, etcétera, etcétera, sin que hubiera nada. Todos éramos profesionales de la salud muy preocupados por la situación, pero vamos, esto es el 12 de marzo. Ese día, cuando volví de Florencia, hablé con uno de los compañeros del grupo que justamente me habló de que su padre y su madre estaban muy enfermos. Me dijo, tienes que leerte este artículo que tienen ustedes en pantalla. Este artículo publicado el 12 de marzo, o sea, como quien dice, ayer, cuando me puse a leerlo, empecé a decir, aquí lo que pensábamos que era complicado va a ser cada vez más complicado. Otro artículo que considero que deben ustedes leer es este, de Peng y colaboradores, en el que habla de las rutas de transmisión del COVID-19 en la consulta. Y este artículo es la base de un documento que presentaré una parte, es un documento que ha sido emitido por el Consejo General de Colegios de Dentistas de España. Son documentos, y ténganlo en cuenta, que lo que dicen hoy puede acabar cambiando dentro de unos días, porque seguimos trabajando en una situación en la que la información evoluciona muy rápidamente. Esta foto que ven en pantalla es de la semana pasada, día 16 de julio. Todos los días, desde hace un mes y pico, decidí poner en mi página web una sección sobre COVID-19 y odontología, porque si no, nos perdemos en toda la información que nos llega. De hecho, intento con un grupo de compañeros solo ver lo que tiene que ver con la odontología y nada más. Hay cosas que no me importan, no porque no sepa yo, sino que tampoco son nuestra área de especialidad. Yo quiero ver lo que nos afecta. El día 16 de julio teníamos eso, 41 resultados. He de decir que cuando buscas en PubMed, no todos los artículos son de verdad relacionados con la odontología. Hay uno de ellos, hace unas semanas, me puse a leerlo, y la única relación era que uno de los autores es profesor de una facultad de odontología, pero nada más. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta es la búsqueda de esta mañana. Si se fijan, el primer artículo que habla sobre la rehabilitación debido al COVID-19, aquí por alguna razón PubMed decide que este es un artículo que tiene que ver con la odontología, pero en realidad cuando lo ves no tiene prácticamente que ver. Sin embargo, el siguiente es sobre la estrategia de las clínicas dentales para ver qué hacer en este periodo de pandemia. La semana pasada, España estaba en esta situación. 182.816 confirmados, curados y 19.130 fallecidos. Estos son los datos de esta mañana en Canarias, que es donde vivo, pero a nivel de España pueden ver que hemos pasado 19.130 a 21.717. Estos son solo los datos oficiales, porque la verdad, sinceramente, no me interesa entrar en las discusiones que hay sobre cómo se mide o cómo no se mide estos pacientes. Nos tenemos que fiar de los datos oficiales y estos son los que hay. En realidad, a nivel de España, los datos son asombrosos en el número de fallecidos. No olviden en esto, y voy a volver hacia atrás, que tanto España como Italia, si ven en este marca, en esta zona, y Francia, son países con poblaciones más envejecidas que otros países del mundo.
Claro, hoy iba a hablar, habíamos hablado con Hacho y dije, ¿cuál es la situación en Colombia? Y estos, repito, datos oficiales. El 16 de julio había 131 fallecidos, 3.000 casos confirmados, y hoy, a 22 de julio, hay 196 fallecidos y 4.149 casos confirmados. Son datos de esta mañana, según estos programas que se dedican a monitorizar el COVID-19. Ahora voy a entrar en una parte porque también el doctor Haddad me ha dicho que no todo quien va a estar escuchando se dedica al mundo de la ciencia. Y entonces, una de las cosas que tenemos que ver es que explicar qué es esto y por qué hay tantas incógnitas y da lugar a tantas gente que piensa una cosa, hace otra, tal. Una de las cosas es que muchas personas no desarrollan ningún síntoma. Algunas, una enfermedad que dura 2 semanas, y otras de esas personas con el mismo virus acaban falleciendo. El virus, y esto lo tienen que haber escuchado ya en muchos sitios, o sea que no les estoy descubriendo nada, pero estoy intentando explicar lo que es para luego ver también cómo nos afecta a nosotros como odontólogos. El virus se transmite de una persona a otra por las gotitas que echamos al toser, al estornudar o al hablar. Lo mismo que otros tantos virus que tenemos o que sufrimos a lo largo de nuestra vida. Nosotros podemos respirar esas gotitas o tocarlas en alguna superficie donde estén y luego tocarnos la cara y los ojos, que es lo primero que no hay que hacer. Yo lo acabo de hacer, pero tranquilos que tengo solución hidroalcohólica aquí al lado y hace rato que no toco nada que no esté limpio. Una vez contagiado, el virus busca multiplicarse. ¿Qué hacen los virus? Los virus necesitan para entrar dentro de la célula humana una puerta. ¿Cuál es la puerta que utiliza este virus? La puerta es un receptor llamado en castellano ECA2, aunque en inglés es ACE2, que hay en la membrana celular. Luego veremos en una imagen que es mucho más sencillo verlo. La función natural del ECA2 es regular la presión sanguínea a nivel celular. Una vez en el interior, el virus ha penetrado, secuestra toda la maquinaria que hay dentro de la célula para hacer copias de sí mismo. Y esa célula humana puede reproducir millones de copias del virus. Por cierto, la célula acaba falleciendo. Los nuevos virus fabricados atacan nuevas células y siguen multiplicándose. ¿Cómo funcionan la mayoría de estas infecciones por virus? Durante unos 5 días la persona infectada no nota ningún síntoma, pero sí puede infectar a otros. Y esto sigue siendo algo que es susceptible de cambiar porque no estamos seguros de que todo sea así. Y lo digo porque cada día salen artículos bastante en publicaciones indexadas de nivel The Lancet, Nature, el JAMA o de ese nivel y van cambiando. Lo que sí sabemos es que el virus se suele encontrar en ese entorno donde trabajamos nosotros, nariz, garganta, la boca, y ahí empieza a descender hacia los pulmones. Cuando llega a los pulmones es cuando nuestro sistema inmunitario se da cuenta de que se enfrenta a un enemigo externo y empieza a responder. La persona infectada comienza a tener síntomas, la fiebre, la tos seca. Son algunos de los síntomas y pueden ver que habrán visto en más de un sitio los diferentes síntomas que hay. Hace que se parezca a otros virus que causan problemas respiratorios. El cuerpo produce componentes químicos llamados citocinas que ayudan a combatir el virus, pero también provocan inflamación y dolor. De hecho, a nivel personal, tengo una amiga que es enfermera en Madrid, enfermera de atención primaria, es decir, trabaja en un centro de salud, y estuvo 18 días con 37,9, 38,1 de fiebre. No llegó a desarrollar más la enfermedad, pero como decía, el cansancio es otro de los aspectos que suele dar este virus y estuvo en una situación que para una persona que no esté en buenas condiciones de salud puede llevar a la muerte y es lo que pasa. En este caso, la persona con buena salud pues logró resistir y salir adelante. Lo que pasa es que cuando ha transcurrido más de una semana desde el inicio de los síntomas y la persona sigue empeorando, en algunos casos comienza la fase grave de la enfermedad. Ataca directamente a los pulmones. ¿Qué pasa en los pulmones? Que los alveolos contienen muchas células que tienen muchos receptores ACE2.
¿Y qué pasa? El virus va atacando y va rellenando esa zona, por así decirlo, de una manera lo más sencilla posible. Los alveolos se llenan de fluido y dejan de cumplir su función, perdón. Con la degradación en los pulmones cae el nivel de oxígeno en sangre, cada vez le cuesta más a la persona respirar, lo cual necesita oxígeno suplementario y en muchos casos respiradores. Ahora volvamos un poco a cuando empezó esto. Cuando empezó esto se decía, y era lo que se pensaba, o sea, yo ahora es difícil decir que tenía que saber más con la información que había, que era un virus que no era excesivamente letal, y era de la información que venía de China, pero el problema que tenía era que cuando empezaba a llegar a este grupo de personas muy afectadas por la enfermedad, muchos acababan con respiradores. Yo tengo también un buen amigo, que ha pasado con una edad de 40 y tantos años, 2 semanas o 3 llegó a pasar con un respirador en una unidad de cuidados intensivos. Y el problema es cuando se colapsa el sistema sanitario. Y estamos hablando de países que en Europa suelen tener un sistema sanitario con suficientes camas de cuidados intensivos y con una atención médica de acceso universal, y con todo eso se colapsa. El 22 de abril del 2020, o sea, hoy, esta mañana, uno de los problemas que tenemos en España es que el número de sanitarios, o sea, personal médico, enfermeras y trabajadores de hospitales, ha llegado al 33.153. ¿Qué genera eso? Que muchos médicos y enfermeras que están trabajando están enfermos y no pueden. De hecho, han fallecido unos cuantos. Y en Italia, por ejemplo, para un dato de hace 2 días, han fallecido 141 médicos, y dentro de ese grupo se dice, o sea, en las estadísticas oficiales, pero no las puse hoy en la presentación, han fallecido 10 odontólogos. No se nos olvide que nosotros somos un grupo bastante proclive a problemas de contagio con este virus y con otros, no es el único. Por eso también es importante que recordemos que siempre hemos sido una profesión que ha cumplido con la bioseguridad, y si cumples con la bioseguridad es más difícil que te pasen problemas. Aquí tenía un vídeo en el que se ven, pero no lo voy a poner porque es muy largo, todo lo que ha pasado desde el primer día, empezando a decir, es como decía antes, un tsunami. Ha pasado de todo, y de trabajar de mi concepto de día a día eran pacientes, clases, hablar de regeneración, hablar de diabetes y enfermedad periodontal, que es otra de las cosas que he hecho en mi vida durante muchos años, a pensar en esto. Porque esto nos está afectando y nos va a afectar. Pero hay que ser positivo y saber que de todo lo malo se saca algo bueno. Esto fue el 14 de marzo. Yo el día 11 tenía un viaje al Reino Unido, y 1 hora antes de irme al aeropuerto a ver a un cumpleaños de un amigo y a ver un partido de rugby, algo que intento ir una vez al año, y este año se fastidió. 1 hora antes, con noticias a través de compañeros que trabajan en hospitales de Madrid y otras cosas, decidí anular el viaje porque el día 11 de marzo nadie me garantizaba que yo pudiera volver a mi casa el día 16 de marzo. El 14 de marzo, un grupo de médicos españoles inició por especialidad esta campaña que ven aquí, es evita ir al dentista en estos días. Ustedes podían poner evita ir al dermatólogo, para evitar que los centros de salud y los hospitales se contagiaran. Esto posteriormente, a mí esto se me llegó a insultar en diferentes sitios por decirlo, pero bueno, soy una persona que en determinadas cosas creo que cuando hay la evidencia suficiente no se puede ocultar. Y de hecho, en la lucha contra el COVID-19 hay países que han ido mejor que otros, y una de las cosas que ha sido muy importante es la transparencia en los datos de número de pacientes, de número de personas contagiadas, y los datos de cómo se ha logrado contener la infección. Entonces, algo que se decía en esa campaña es que el riesgo de contagio por aerosol es muy elevado. Nosotros trabajamos en un entorno de aerosoles. Esto es el 14 de marzo y todavía no estábamos confinados.
Entonces, a más de un compañero me pareció que esto no era adecuado, pero yo ya llevaba bastantes días con esto que era preocupante para mí. El día 18 de marzo, con el doctor Daniel Robles, un compañero que es el director de la clínica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid, durante el fin de semana le dije, aquí tenemos que hablar de esto, hacer algo, porque está todo el mundo muy, muy perdido. De hecho, nadie hablaba. La mayor parte de las cosas que se decían era qué va a pasar, qué vamos a hacer. Pues el día 18 de marzo publicamos este artículo, el COVID y la consulta dental, información y consejos, y desde el día siguiente hay una página web en la cual solo se mantienen artículos sobre COVID-19 y odontología. ¿Por qué lo hicimos? Porque se necesitaba que la gente empezara a pensar en las consultas, que había que tener cuidado con algunas cosas. Y entonces hay que tener en cuenta que desde hace muchísimos años no había habido una pandemia que afectara a la humanidad de la manera que la ha afectado esta. Nosotros lo que hicimos aquí era simplemente lo que estoy haciendo yo, explicar un poco lo que es el COVID y decir qué información y qué consejos tienes que tener. El día 18 todavía había muchos compañeros que consideraban que esto no era importante y empezaron a hablar de algo que también es muy importante. El aspecto económico en las consultas dentales, en las clínicas del odontólogo, porque no dejamos de ser pequeños empresarios. Pero este no es el objetivo de mi presentación. A mí me parece que había una parte muy importante como personal sanitario, que era nuestros pacientes y el personal que trabaja con nosotros, nosotros mismos y nuestras familias, porque este es un virus que desafortunadamente afecta a todo nuestro entorno. Y lo veremos dentro de un momento en la presentación. El siguiente paso fue, unas semanas más tarde, después de haber hablado para los dentistas, es decir, ¿qué hacemos con los pacientes que están afectados por COVID-19? ¿Qué hacer con estos pacientes que están confinados dentro de una habitación en su casa? Porque no se olviden que no todos los pacientes tienen que ir al hospital. Entonces hay un protocolo que quien quiera se lo puedo hacer llegar en cuando hay una persona con sospecha de coronavirus o con un positivo de coronavirus que puede pasar la enfermedad en su casa, pero siguiendo un protocolo de confinamiento. ¿Qué hacemos con el cepillo de dientes de estas personas? Pues eso lo veremos al final de la presentación, porque toda la literatura que ha salido tiene que ver o con la bioseguridad o con la parte económica de las consultas. Los pacientes los hemos dejado de lado y, de hecho, este es el único artículo, aunque en España ha llegado a muchos puntos, salió en la agencia Europa Press, la cadena SER, que es la empresa de radio más grande de España, lo han traducido al estonio, como ven a la derecha. Les juro, después de mirar en Google Translator, que dice lo mismo que en español. Me lo tuve que buscar. Y se ha traducido ese artículo, está en español, francés, inglés, estonio, húngaro y portugués. Falta el italiano, que también se tradujo hace unos días y están. ¿Qué se ha hecho con esto? Muchos dentistas en esos países están redistribuyendo esto a través de WhatsApp para sus pacientes cuando están afectados por COVID-19. Porque hay una serie de pautas que hay que tener en cuenta y que hablaremos más adelante, que son importantes desde el punto de vista que algunos de los conceptos que tenemos en antisépticos no son válidos para este virus. Eso no quiere decir que nos tengamos que olvidar de lo anterior. Esto es solo para los casos de COVID-19. Estos son algunos de los artículos que de verdad creo que tienen que leer. Uno es del 17 de marzo en el New England Journal of Medicine sobre aerosoles y la estabilidad en superficie de este virus comparado con el anterior, que para aquellos que tengan un poco de memoria, en el año 2003-2005 hubo un coronavirus que no llegó a nivel de pandemia, aunque en China o en Corea causó muchísimos problemas. Otro aspecto, y este artículo también es importante, que es también de hace poco tiempo, es la persistencia de los coronavirus en superficies inanimadas y su inactivación con agentes antisépticos. ¿Por qué son importantes? Porque es que nosotros vivimos en un entorno que permanentemente tenemos que desinfectar. Me refiero a nuestras consultas. Y eso al mismo tiempo tiene que ver con esta artículo. El doctor Kurhar ha publicado varias cartas en diferentes revistas, pero esta es de The Lancet, que probablemente
sea una de las revistas médicas más importantes, y para nosotros como odontólogos es importante que se tuviera en cuenta eso. ¿Qué es el tratamiento urgente y qué se puede hacer en el caso de los pacientes durante la pandemia de COVID-19? Porque nunca debemos dejar de lado que somos profesionales sanitarios y tenemos que hacer lo posible porque nuestros pacientes no sufran. Pero hay que hacerlo de cualquier manera. O sea, esto lo que es una llamada de atención a cómo atendemos a los pacientes, y veremos también lo que tiene que ver eso en el futuro. Ahora voy a volver a pasar a algo que seguro que en cada uno de sus países, porque como hay gente de diferentes países, las autoridades sanitarias de salud han sacado carteles de este tipo. Esto es básico y no se nos tiene que olvidar. Lavar con agua y jabón entre 40 a 60 segundos o con solución hidroalcohólica de 20 a 30 segundos. Es muy importante. Y también es muy importante cómo nos lavamos las manos. Cómo pasamos por todos los puntos de los dedos de nuestra mano, hasta el dedo meñique, el dedo gordo, todo. Si es con agua y jabón, tenemos que dejarlo secar con una toalla de un solo uso. Y por cierto, esa toalla tiene que ir a un depósito de basura que no se mezcla con el resto de la basura. Si es con solución hidroalcohólica, hay que dejar secar al aire. Luego, otro de los aspectos que se explica y se intenta explicar a todo el mundo es lo que ven a la derecha, por cómo se transmite, los métodos de prevención, etcétera, etcétera. Está la distancia de 2 metros, que es fundamental, y el aspecto de toser en un pañuelo desechable o en el hueco del codo en su defecto. O sea, esto no se nos puede olvidar. Los síntomas: fiebres, tos seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad respiratoria. Todos síntomas muy parecidos a otras enfermedades causadas por virus que afectan al sistema respiratorio. El periodo de incubación, como dijimos antes, de 5 a un máximo de 14 días. Aunque hay artículos que lo ponen un poco en duda. La población vulnerable, las personas que tengan síntomas y problemas a nivel sistémico, y las personas mayores. Una de las recomendaciones que es muy importante es evitar acudir al centro sanitario. En España, cada servicio de salud público puso en marcha teléfonos especializados para que la persona llamara. Y sin embargo, esto es de hace 2 o 3 semanas. La mascarilla solo la debe emplear personas que piensen que están infectadas. Pues eso a día de hoy ya no es válido en España. Y ni en muchos sitios del mundo, pero es tan importante la velocidad de cambio, ese pequeño consejo ha cambiado por completo. De hecho, ahora mismo, en España, hace unos días tuve que salir a ir a hacer la compra porque tiene uno que comer, y a la entrada del supermercado la policía estaba dando mascarillas o tapabocas, como se dice en algunos países de Latinoamérica, o cubrebocas, para poder entrar. De hecho, es casi más importante que los guantes que se utilizan, porque al fin y al cabo hay que poder lavar y limpiar las manos. No nos olvidemos de esto, que es una de las razones principales del problema. Se genera un aerosol cuando tosemos, va a una velocidad de 10 metros por segundo y alcanza una distancia bastante importante. Cuando estornudamos son 50 metros por segundo y la distancia es muchísimo mayor. Los aerosoles, y sin embargo, esto último, lo de la exhalación, es una de las razones por las cuales hoy en día tenemos que utilizar mascarillas. Porque en esa exhalación también vamos echando saliva, aunque no lo queramos. Y como vimos anteriormente, la saliva es uno de esos sitios donde hay una gran cantidad de virus de COVID-19. Este artículo, que vuelvo a mencionar, es el nivel de los receptores ECA. Estos son artículos, por ejemplo, de Open Access. Cualquiera de ustedes puede buscar este título, entra en un navegador y le pone el título o el autor y la fecha y le lleva a una página donde se lo puede usted descargar. En caso contrario, aquí tienen en esta página los enlaces. ¿Qué pasa con este? Pues que en la lengua tenemos una cantidad de receptores ECA impresionante. Entonces ya como odontólogos tenemos la saliva, las glándulas salivares y la lengua. Es un entorno en el que está. Si además trabajamos, cuando estamos trabajando con ultrasonidos o con una fresa
en el caso de alguien que vaya a hacer un tallado, hay un aerosol en un entorno que lo único que hacemos es distribuir y darle a todo el mundo virus. Y esto es de manera muy lega como este pincho, que es el receptor de la célula, con esto del virus se adhiere y penetra en la célula. Y a partir de ahí empieza el problema. La mayoría de los virus funcionan de maneras similares. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, o sea, muchos de los artículos que hay hoy en día, porque eso lo hablaba ayer con un compañero, es decir, es que no hay artículos importantes, no empieza a haber nada, no sabemos nada, es que es algo tan, en diciembre no se sabía que eso existía. Estamos en abril, si no estoy equivocado, porque ya no sé ni en qué día vivo. Entonces, las glándulas salivares son un punto que se sabe que es importante. Y otra de las cosas es qué pasa, cuánto tiempo permanece ahí. Y entonces, uno de los aspectos es que en la persona asintomática, parte del contagio puede venir de la saliva. Con lo cual ya vamos viendo que las mascarillas, el entorno en el que trabajamos, todo eso es importante. Esto no es para darle miedo. Estos son fotos que seguro que han visto más de uno, porque estas fotos vienen de China, cómo están trabajando para atender urgencias. Esto no es atención de todos los días. De hecho, ellos siguen sin atender pacientes día a día. Y una de las características en uno de los artículos que verán durante la presentación, aquí este es un odontólogo y este es un odontólogo, porque llegaron a la conclusión en algunos de los hospitales y algunas de las facultades que tenían que ser 2 odontólogos los que trabajaran. Repito, esto es para la situación en la que estamos, de pandemia. Esto probablemente evolucione de muchas maneras y no estoy yo seguro que nos tengamos que vestir así a partir de ahora. Lo que pasa es que con la falta de conocimientos en algunos aspectos del virus y la falta de tratamiento o de vacuna, porque incluso en los tratamientos se están intentando todas las cosas posibles. Y ustedes habrán escuchado y leído 20.000 cosas. Yo intento no hacerles caso porque primero no es nuestra función curarlo, o tratarlo, perdón. Eso es función de los médicos que lo atienden, pero nuestra función sí que es atender de manera a los problemas dentales de nuestros pacientes. Esto que ven aquí es algo también hecho de manera artesanal para poder atender a un paciente, un niño, pero aquí debajo de esto evidentemente no se puede generar un aerosol. Yo ya he visto gente proponiendo aparatos como este y demás. Yo ahí creo que la tecnología tiene que venir a nuestra ayuda para mejorar esta zona. Hay muchas ideas, pero seguimos sin saber y hay muchas incógnitas al mismo tiempo. O sea, yo ya he visto gente construyéndose esto. Sinceramente, creo que en un futuro los organismos reguladores nos dirán cómo tenemos que resolver esto y la tecnología también nos vendrá en nuestra ayuda. Este es uno de los pocos artículos muy curiosos. El artículo es del 19 de marzo, de un estudio entre dentistas de Jordania, y un artículo hecho y publicado rápidamente, evidentemente, porque estas cosas, con el tiempo que llevamos, no ha dado tiempo para más cosas, pero en este artículo hay algo que es importante. La mayoría de los dentistas sabían lo que era COVID, porque es imposible, salvo que vivas metido dentro de una cueva. Sin embargo, el problema es que no se conocen bien porque tampoco ha habido, estamos hablando del 19 de marzo, suficiente información para saber qué medidas eran necesarias. Con lo cual, aquí lo que se pedía es que las instituciones y los organismos oficiales a cargo de esto generaran guías. Esto del 19 de marzo, como veremos dentro de un momentito, empezó a llegar casi un mes después. Y una de las cosas que insistiré es que para que esto tengamos éxito en todo, es que tenemos que respetar esos protocolos que están ahora mismo, como se podría decir, en un estado fluido, porque no se sabe exactamente qué va a pasar. O sea que poco a poco, nosotros aquí, de aquí al 9 de mayo,
ya habrá más cosas y sin embargo hay una palabra que se está poniendo de moda que es el desescalonamiento, es decir, cómo vamos a empezar a salir a la calle. Y eso es muy importante para saber. En Italia, de los últimos que van a poder empezar a trabajar son los odontólogos. Entre otras cosas, porque no se sabe bien qué protocolo se va a hacer y estos protocolos necesitan ponerse en marcha. El futuro va a ser complicado, pero no va a ser difícil. O sea, nos tendremos que aprender otras cosas. Si se acuerdan hace un rato, en el año 94-95, a mí me pusieron a ir a atender junto con mis compañeros de especialidad a una clínica en que todos los pacientes eran HIV positivo. Muchos dentistas no querían ni atender a esos pacientes. ¿Qué aprendimos? Mucha bioseguridad. ¿Y entonces qué haces? Pues tienes que adaptarte y ahora estamos en un momento que nos tendremos que adaptar. Tendremos que cambiar muchos de nuestros protocolos de trabajo, pero eso tampoco quiere decir que sea malo. Probablemente acabemos haciendo las cosas de manera diferente, pero no digo que los resultados, sino simplemente tenemos que adaptar nuestro sistema de trabajo. Es curioso porque, bueno, cada país tiene cosas suyas. Buscando para esta presentación, vi esto del 8 de abril de la Universidad de los Andes en Bogotá, con diferentes cosas en relación a las consideraciones post-cuarentena. Aquí daban unas fechas, y a mí, sinceramente, lo de las fechas cada día estoy siendo más escéptico porque voy viendo que están cambiando con el día a día porque dependen mucho de los datos de fallecimientos y contagios en cada país. Volvamos un poco hacia atrás. El 15 de marzo. ¿Se acuerdan aquel vídeo que publiqué yo el 14 y que todo el mundo, bueno, que llegaron a insultarme y demás? Pues al día siguiente, el New York Times publicó algo, como digo yo, como si me hubieran leído la mente, y era muy interesante. Los trabajadores con mayor riesgo de contagio. Por un lado, la exposición a las enfermedades y, por el otro lado, la proximidad cuando trabajas. Entonces, los abogados, poco más o menos, que no tenían mayor riesgo, y si vamos en una diagonal hasta arriba nos encontramos con que los odontólogos eran los de mayor riesgo, seguidos los paramédicos. Este es un trabajo americano basado en datos que ya existían y tampoco era tan difícil entenderlo y preverlo. Pues unas semanas después, un mes después, el periódico del ABC, y aquí tienen ustedes también el enlace por si en algún momento lo quieren, hicieron algo parecido y se encontraron con que las higienistas bucodentales tenían un 100 y un 100%. Y el odontólogo estaba un poco por detrás del enfermero especializado. Hay que tener en cuenta que el enfermero también está permanentemente en contacto con el paciente. Y de ahí íbamos bajando hasta ver que había profesiones con las cuales no hay mucho riesgo. El escritor, el artista plástico, los pintores, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con el tipo de trabajo. Lo que también es muy claro es que el riesgo cero no existe. Esto es algo que me llegó hace unas semanas y que considero que es muy interesante. De hecho, esta no es mi casa, pero la tengo organizada de la misma manera. Al salir a la calle, tenemos que dejar nuestros zapatos, la ropa de calle, o sea, tenemos que tener zapatos para salir y entrar, la ropa de calle, los artículos personales y los productos para desinfectar. Y a partir de aquí, calzado limpio y dónde seguir. Y esta zona hay que limpiarla con frecuencia, a ser posible, con productos que contengan lejía. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también se sabe es que te lo puedes traer de la calle pegado a las manos, a la ropa, etc. Y lo que no quieres es que nadie tuyo de tu familia tenga esta enfermedad en un momento en el que no hay ni tratamiento antiviral ni vacuna. Esto acabará llegando. Para mí, como odontólogo, es imposible, está fuera de mi campo de conocimiento, pero es imposible predecirlo, pero llegará o los antivirales o la vacuna. Y por cierto, espero que cuando haya una vacuna la gente se vacune, que no pase como con otras vacunas que no se vacunan. Una página que sí que les recomiendo que visiten es esta de los Centros de Control de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos. Tiene una versión en castellano
Y esta página, como lo dice aquí más abajo, se actualiza. Esto es muy importante en este momento. Toda la información que tenemos normalmente se va actualizando y a lo mejor si volviéramos a hablar de esto dentro de unos días, habría cosas que no tendrían nada que ver con lo que dije hoy. Como vieron hace un rato, las autoridades sanitarias españolas, pues en ese caso era la de Madrid, pero todas decían lo mismo hace menos de un mes, y el concepto de uso de la mascarilla o tapaboca ha cambiado por completo. Hay estos 3 artículos que me parece que deberían leer. Este es muy curioso. Es un artículo en una revista italiana, está publicado en inglés, es hecho por un grupo de iraníes. Y me dirá, Irán, pues esta gente en Irán ha tenido los grupos de las ataques, por así decirlo, de pandemias más duros de tratar, con fallecimientos masivos durante un tiempo. Ahora tenemos menos información, pero lo han tenido. Y entonces es un artículo que además explica bastante bien lo que es protección y desinfección contra el SARS-CoV-2 o COVID-19. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta son las mascarillas o tapabocas. Nosotros como odontólogos tenemos que usarlas todos los días, pero tenemos que usar mascarillas que sean de calidad. De hecho, ahí yo he visto que en diferentes países, contado por gente, conocidos que se dedican a la venta y compra de productos para consultas y para hospitales, hay hasta timos. En estos días me contaron uno de alguien que hizo un pedido pequeño para ver la calidad de lo que le iba a llegar, y cuando llegó decía FPP2 en el 95 y debajo decía para uso no sanitario. Eso no lo podemos utilizar. Y sin embargo se vende. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Este otro artículo para mí es muy importante, y lo repito, es la segunda vez, este es el artículo sobre la práctica ética durante la pandemia de COVID-19. Este es el artículo que generó la British Dental Association, que una de las cosas que me gustan de los británicos es que nunca olvidan la parte ética de nuestros tratamientos. Y eso es algo que no debemos olvidar, sobre todo para proteger a nuestros pacientes. Ahora voy a entrar en un documento que, como verán, es del 13 de abril. No lo voy a presentar todo porque son cerca de 40 páginas. A quien lo quiera les puedo indicar desde dónde se descarga, o buscan el título que viene en pantalla, el título del documento, y en un navegador, y llegarán a la página y lo pueden descargar. O sea, es de acceso libre, porque esa es otra de las cosas. Es muy importante que la información relacionada con esto sea de acceso libre. De hecho, muchas revistas médicas han hecho de acceso libre toda la información relacionada con el COVID-19. Las dentales, unas sí y otras no. Y con eso ya lo he dicho todo. Pero bueno, es importante que haya una transparencia en este tipo de información. El Consejo General de Colegios de Dentistas, el Colegio de Dentistas es en España el organismo que controla la profesión, es un organismo de derecho público y privado, y los odontólogos eligen a sus representantes de cada colegio y ellos eligen al Consejo General de Dentistas. En este caso, hicieron este documento que es, como dije antes, fluido. Son documentos que van a ir evolucionando. Y eso es un aspecto importante a considerar ahora mismo, porque con la alarma que hay, hay mucha gente tomando decisiones que yo a veces me quedo mirando y diciendo, no sabemos, hay que ser prudente con las decisiones. Hay que tener en cuenta que al menos en España y en todos los países europeos, estos organismos son los que van a decidir, junto con el gobierno, cómo va a funcionar la consulta dental después de la crisis creada por el COVID-19. Este documento es bastante interesante porque es muy extenso, habla de todas las medidas específicas a la clínica dental antes de los cuidados, que son temas muy importantes. El día que nos vayamos a reincorporar al trabajo, tenemos que saber cuál es el estado de salud del personal de la clínica. Tendremos que formar a ese personal, porque si nos tenemos que poner determinado tipo de mascarillas o de batas, llámese lo que quiera, de un tipo diferente, tendremos que saberlo.
y tenemos que ver quién regula eso. En España el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Dentistas nos dirán qué es lo que tenemos que hacer. Durante el periodo de pandemia hay una serie, este es un árbol de toma de decisiones que es importante para saber cuáles son las urgencias dentales, si tiene inflamación, si tiene sangrado, si tiene un traumatismo, si tiene dolor, etc. Pero todos, en este momento, salvo alguno muy extremo, es de no intervención. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En el futuro tendremos que tener cuidado con la sala de espera. Detalles tan poco significativos para nosotros, porque muchas veces tenemos revistas, libros, folletos, juegos, todo eso hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque el virus permanece más de 24 horas sobre el papel. Si hay un televisor en la sala de espera, el mando no puede estar por ahí. Retirar las sillas para mantener los espacios, poner sillas tapizadas con un material de fácil limpieza y desinfección, etcétera, etcétera. Los espacios generales. Las toallas se tienen que sustituir por papel. O sea, todo esto lo podrán leer porque no voy a estar explicándolo todo, pero hay que explicarle a los pacientes cómo tienen que venir a la consulta. Es preferible que vengan solos, no tiene que llevar pulseras, collares, pendientes. Y un detalle que se ve bien en la foto de abajo a la derecha, la distancia y si ven la protección de quien atiende en recepción de la consulta. Puede parecer una tontería, pero es que estos detalles funcionan para contener el contagio con este virus. Otra cosa que nos tendremos que acostumbrar a hacer, listas de comprobación de lo que hacemos. Lo que dice arriba a la izquierda de EPIs son equipos de protección individual, o sea, es la mascarilla, los gorros, los trajes, etcétera, etcétera. Y aquí tampoco me voy a extender porque es preferible que se descarguen el documento en lugar de que yo les cuente todo, pero otra cosa en la que quiero incidir, que es muy importante, las medidas al volver a casa. Intentar no tocar nada, quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada. Lo que explicamos un poco antes, qué ropa llevar, eso nos tiene que ir planteando cosas que, por ejemplo, si vamos a ir a trabajar durante ese periodo, hay determinada ropa que deberíamos llevar y otra que no. O sea que nos tendremos que ir acostumbrando a hacer determinadas cosas hasta que aparezca o un tratamiento o una vacuna contra este virus. Los circuitos del paciente en la consulta, tenemos que saber por dónde fue, qué hacer, no dar la mano, quién lleva mascarilla quirúrgica, la utilización del gel, los cubrezapatos, etcétera, etcétera, cada una de esas. Y el personal de la clínica también tiene que aprender a moverse por la clínica. Un aspecto muy importante en las consultas dentales es cuando se toman impresiones, ¿qué hay que hacer? Porque lo que no podemos es tomar una impresión y llena de saliva o desinfectada de cualquier manera, enviarla al laboratorio. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y estos son, como en los aviones, ustedes saben que un piloto de avión, cuando va a despegar, normalmente comprueba cada cosa punto a punto. Pues nosotros nos tendremos que acostumbrar durante un tiempo a hacerlo para poder lograr que todo esto funcione. Antes, una de las cosas que todo el mundo ve con las fotos de los trajes que cubren completamente al operador, y de hecho he visto fotos, casi competencia, a ver quién se saca la foto en Instagram. Si miran Instagram, yo no me he sacado ninguna con un traje de buzo, porque una de las cosas que no sabemos ahora mismo es si será necesario. Hay propuestas, como esta que ven a la derecha, de batas de protección de poliéster, lavables, que probablemente sea algo de lo que acabemos utilizando en el futuro. Y escúcheme bien, probablemente, no lo sabemos. Un aspecto también muy importante son las mascarillas y también las protecciones acrílicas, de material acrílico. Eso es fundamental para este tipo de protección. Este es otro artículo y vuelvo a él y lo vuelvo a presentar porque es muy importante. Tiene suficientes diagramas para explicar bien cuánto dura en cada superficie. Entonces, si tenemos papel,
llegan ellos a decir de 4 a 5 días, el documento del Consejo dice por lo menos 24 horas, y por eso es mejor no tener papel en la sala de espera. En los plásticos llega a estar 4 días, en determinado tipo de plástico también hasta más de 5 días, en el cristal 4 días, en la madera 4 o 5 días, en el metal, y si vamos hasta aquí, en los guantes de látex. ¿Qué pasa con todo eso? Que nosotros nos podemos, como vemos en la derecha, lavar las manos y utilizar una mascarilla, una protección o una bata, pero en el entorno en el que trabajamos algo tendremos que hacer. Por eso hay tanta expectativa con máquinas y productos y para desinfectar la consulta. Algunos de ellos, por ejemplo, yo en estos días estuve viendo uno que está muy bien, que está certificado contra el COVID-19, que funciona como una especie de bomba que se dispara dentro y genera una lluvia, por llamarlo de alguna manera, dentro de la consulta, que tiene que estar cerrada, o sea, no, pero hay que esperar entre 1 y 3 horas después para volver a trabajar. Y eso es algo en lo que todavía no sabemos muy bien. De hecho, en España hay colegios de dentistas que ya han sacado documentos diciendo que entre paciente y paciente hay que esperar 3 horas. Eso es para que lo vayan pensando. No quiero decir que vaya a ser así, pero es muy probable que sea así. ¿Y qué pasa con la dinámica de este virus en el periodo de pospandemia? Este es un trabajo del Grupo de Salud Pública de Harvard, en el cual es muy interesante ver lo que ellos esperan y lo están comparando. Hay que tener en cuenta que ellos comparan con otros virus parecidos, porque ahora mismo no hay posibilidad de hacerlo de otra manera. Y ellos dicen que puede haber de nuevo contagios hasta por lo menos el 2024. Yo, sinceramente, lo que no quiero es asustarnos. Lo que yo creo que va a pasar es que vamos a tener un cambio de costumbres en algunas cosas e iremos viendo cómo reaccionar. Aquí ellos comparaban, este también es de libre acceso, cómo va funcionando en función de los diferentes virus cuando los comparan. Y ellos por eso llegan a decir que hasta el 2024 podría haber esto. Yo, sinceramente, algunos de los modelos matemáticos es difícil saber si van a acertar o no, porque todo depende de qué datos les hayan metido o cómo los hayan programado los algoritmos. Y ahora que llevamos ya un buen rato hablando, de hecho tenía que haberme traído un vaso con agua para seguir, vamos a hablar un poco de qué aconsejar a nuestros pacientes. Y eso es importante. Porque la boca, como todos sabemos, y cualquier periodoncista y cualquier dentista sabe, hay una cantidad de bacterias impresionante, o sea que hay que mantenerla limpia. Y sabemos que manteniendo la boca limpia mejoramos mucho la situación de la boca de nuestros pacientes y de la salud en general. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos cepillamos con un cepillo de dientes. Y los cepillos de dientes, y hay suficientes estudios que retienen, y dentro de ellos hay supervivencia de microorganismos que representan una posible causa de contaminación de la boca. Muchas veces la gente se cepilla el diente, lo enjuaga en los dientes, el cepillo lo enjuaga, lo almacena en baño al lado de los demás, o sea, no hace falta que les saque una foto para explicarlo, y entonces están además en condiciones que los baños son sitios húmedos, normalmente cálidos, y ahí los bichos de todo tipo, bacterias, virus, crecen de una manera ideal. Entonces, este es de los pocos artículos sobre contaminación de cepillos de dientes y los intervalos para desinfectarlo. Y aquí, cómo deberíamos colocarlo, y aquí, cómo no deberíamos colocarlo. Esta es una imagen que saqué de internet que me pareció bastante divertida en relación a cómo colocar los cepillos de dientes. Cepillo dental, normalmente y desafortunadamente, no le damos suficiente información a nuestros pacientes en el día a día, porque muchas veces estamos más centrados en otra parte del tratamiento. Les decimos qué tipo de cepillo, los periodoncistas y los higienistas dentales hacemos lo posible porque aprendan a utilizarlo, pero a veces no les damos toda la información necesaria porque se nos olvida, estamos en la rutina diaria, y esto sí que es algo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, esto que ya decimos, si tú dejas el cepillo de diente en las condiciones que estamos acostumbrados, pues es una fuente de problemas.
Los consejos que tenemos que darle a alguien que esté contagiado o en una familia en la que haya alguien con COVID-19 es, primero, la higiene personal es especialmente importante ahora mismo, no solo lavarse las manos, lavado de 20 segundos, sino recordar que esto hay que mantenerlo en el tiempo, no solo por la persona que esté contagiada o posiblemente vaya a sospechar de contagio, sino por su entorno, al ser un virus que se contagia de manera tan rápida. Con esto también intentamos desde la parte dental evitar contraer o propagar el coronavirus con COVID-19. Al dentista hay que irlo a ver, o sea, no vamos a dejar y decirle a la gente que no lo vaya a ver. Lo que pasa es que en periodo de pandemia, al menos en España, legalmente no se pueden atender sin urgencias y además tu seguro de responsabilidad civil solo te cubre si atiendes urgencias. O sea, tú no te puedes poner a atender pacientes como si no pasara nada en el mundo. Y eso es por si hay alguno que se dedique a hacerlo, pero vamos, hay que hacerlo. Y esto es por la seguridad tanto del personal de la consulta como de los pacientes. No nos olvidemos a los pacientes, pero también a los que trabajan con nosotros. Es importante su protección y cuidar de su salud. Estos son los consejos que a alguno le van a dar risa. Porque todos dirán, yo el baño de mi casa lo limpio con frecuencia. Pues ahora hay que limpiarlo más. Y hay que limpiarlo con productos que contengan lejía o cloro. ¿Por qué? Porque es algo que sabemos que ataca en concreto a este virus. Y esta es una diapositiva especial para las mujeres, que van a estar más que satisfechas cuando lean esto. La tapa del inodoro hay que cerrarla, porque sabemos que es fuente de contagio para los cepillos. Y entonces hay cepillos de dientes que los dejas en el cuarto de baño, la gente tira el agua, hace tal, y están luego que si supiéramos lo que hay dentro no nos lavaríamos los dientes con ellos. Entonces son detalles que parecen del día a día, que son normales, que todos los deberíamos saber, pero que no se practican y no está de más recordarlos en este momento. Otro que siempre, y más de un compañero me dice, nunca compartas un cepillo de dientes. Bueno, es importante y yo, una de las cosas cada vez que me lo preguntan, digo, pregunta cuántos cepillos de dientes se venden en el país en el que vives y cuántos habitantes tienes. Y después, por una pequeña regla de 3, sabes cuántos cepillos de dientes utiliza cada persona al año. Se quedarían muy sorprendidos, porque hay muchos cepillos de dientes que no se cambian sino una vez cada unos cuantos años, hay quien no los usa, etcétera, etcétera. Y aquí no conviene recordar que las cabezas de los cepillos se tienen que mantener separadas para evitar contagios de todo tipo. Hay que cambiarlo y si has tenido coronavirus o sospecha que puedas tenerlo, cuando te den el alta, tíralo y pones uno nuevo. Este es uno de los consejos que le damos a todos nuestros pacientes todos los días, de una higiene oral normal, diaria. Tenemos que tener en cuenta que algunos de estos pacientes, al estar enfermos con fiebre, no van a poder hacer su rutina de 3 veces al día, 2 minutos, etcétera, etcétera, pero tienen que hacerlo por lo menos 1 o 2 veces al día, sobre todo si están contagiados y sobre todo por el tipo de enfermedad que tienen. Héctor, perdóname un segundo, hermano. Sí. Estoy recibiendo más de 500 preguntas y las estoy uniendo para poderte facilitar llevarte estas dudas, tanto de odontólogos como de pacientes o personas del común, amigos, vecinos aquí del edificio, amigos de muchas partes del mundo. Y yo te quisiera pedir con todo el respeto del mundo, ¿qué forma tenemos ahorita? Tú dime cuánto tiempo necesitas para poder informar a ellos, porque están pregunta y pregunta y pregunte, y tienen una cantidad de preguntas que son muy valiosas. Y las yo tengo un buen rato sin problema, porque yo tengo clase más tarde con mis alumnos de especialidad, pero será dentro de 2 horas. O sea, yo estoy tranquilo, yo no tengo prisa. Okay. La presentación la estoy terminando. Ok, y nos vamos a preguntar. Y luego podemos hablar tranquilamente, sí. Listo, dale tranquilo. De hecho, la siguiente diapositiva es una de las que hay que explicar bien, porque no todo el mundo le queda claro por qué el cepillo de dientes hay que desinfectarlo si estás contagiado con este virus.
Dale, hermanito. No, yo por tu tiempo, que sé que es muy No, no. valioso y cómo estás. Y no No quiero te dejar preocupes, que yo me organicé para tener tiempo disponible. Y como ya Perfecto. ves detrás mío, tengo el avión que me lleva a cualquier sitio. Listo, hermanito. Aquí estamos pendientes. Volviendo a ello, tenemos que explicar, los enjuagues también tienen que seguirlos haciendo a quien se los hayamos recetado, pero luego hay una cosa que tienen que tener en cuenta, y el primer punto de esta diapositiva lo tienen que tener en cuenta. Si van a atender a un paciente, en el caso de una clínica dental, que viene por urgencia a la consulta, solo los enjuagues que hay ahí son válidos. O sea, la iodopovidona al 0,2-1%. En España es el betadine oral, que es una marca, pero en realidad es iodopovidona. El cloruro de cetilpiridinio 0,05-0,1%. El peróxido de hidrógeno al 1%. O aquellos que contienen aceites esenciales y alcohol. Estos enjuagues bucales deben usarse puros y sin diluir. Y algo que me doy cuenta que falta aquí es que el paciente tiene que estar 1 minuto de reloj con el enjuague. ¿Por qué? Porque si no, no funciona. Y nosotros lo que queremos hacer cuando ves a este paciente es que la carga viral disminuya. Si no lo hace, tiene que ser 1 minuto. Ha habido grandes controversias porque todo el mundo dice la clorexidina. Yo como periodista receto clorexidina todos los días. Me falta hacer copas con clorexidina. Pero en este caso, desafortunadamente, no es eficaz. Entonces, en todos los países hay alguna de estas opciones. Lo siguiente, que también es muy importante, es si ese paciente ha dado positivo por coronavirus. A ese no lo vamos a atender, salvo que sea una urgencia de dolor. Pero esa persona que puede estar en su casa, que en su casa estará recluida en una habitación, lo que tiene que hacer después de cepillarse los dientes es ese cepillo de dientes o cabezal de un cepillo de dientes eléctrico, sumergirlo en un vaso con una solución a base de hipoclorito de sodio durante 30 minutos. Una vez pasado ese tiempo, sacar el cepillo, aclararlo con agua y dejarlo secar. Hay que aclararlo porque no nos podemos lavar los dientes con un cepillo que tiene lejía. Pero es fundamental que ese cepillo se desinfecte. Un día alguien me dijo, ¿y no valdría la pena que cambiara de cepillo cada día? Y le digo, pues no sé, desde el punto de vista económico no sería claro y acabará siendo un problema. También ha habido otra propuesta que lo hacen algunas casas. Dice, el cepillo se puede desinfectar en el microondas. Hay marcas que lo permiten, pero tiene un problema con el protocolo del coronavirus. La persona que está infectada está recluida en una habitación dentro de una casa. Y lo digo porque en España, en Italia y en muchos países europeos hay mucha gente en esas condiciones. Esa persona no puede irse a la cocina a utilizar el microondas que utiliza el resto de la familia. Con lo cual, tiene que hacerlo en su habitación y de esta manera. Una vez que lo ha enjuagado, lo deja secar y luego ya se vuelve a cepillar los dientes de manera normal. Y hay que tener en cuenta que es una dilución del 1 al 100 con hipoclorito de sodio al 5%. O sea que en realidad es una concentración final muy baja de 0,05, pero hay que dejarlo 30 minutos. Hay quien propone más lejía, menos tiempo. Yo personalmente, cuando estuve revisando la literatura, antes de escribir el artículo que publiqué a comienzos de abril, me pareció más seguro esto al tener una concentración final más baja, porque es un concepto que no es fácil. O sea, hay que tener en cuenta que es una persona que está confinada en una habitación dentro de una casa, pero que tiene que hacer lo posible por bajar en la carga viral. Y recuerden las primeras diapositivas. Glándulas salivares, mucosas orales y saliva. ¿Qué es lo que está limpiando esta persona? Esa zona. Entonces, ese cepillo de dientes, al terminar el cepillado, no vale con cualquiera de los enjuagues que hablo más arriba. Hay que irse a una desinfección completa. De hecho, hace unos días, hablando de esto, yo participo bastante en Twitter en interacciones con compañeros de diferentes países
Y había una doctora con la cual somos muy amigos, que es de la British Dental Association, que me preguntaba esto para aclararlo y me volvió a preguntar de la clorexidina y saltó, entrando en la conversación, una profesora de la Universidad de Dublín diciendo la clorexidina con esto no sirve y es muy fácil. Pueden buscar MENG, M-E-N-G, 2020 y clorexidina y verán que no hay. O sea, en PubMed lo encuentran en el artículo sin mayor problema. Tener cepillo libre de bacterias y virus ayuda a disminuir el contagio con las personas que están cerca. Y eso es muy importante. No nos podemos olvidar que el cepillo hay que cambiarlo una vez que haya pasado el periodo de contagio por la salud de esta persona y la de los demás. Todo esto está resumido en este artículo que sale en Gaceta Dental, lo pueden encontrar fácilmente por internet y que ha sido traducido y de hecho el 16 de abril el Servicio Extremeño de Salud, en España la sanidad pública, los servicios públicos de salud van por comunidades autónomas, adoptó las recomendaciones de ese artículo del 1 de abril a través de María Ángeles Ferrer, que es una de las higienistas del SES, y una de las cosas que recomendó era el hacer este baño para desinfectar el cepillo de dientes. Y ya terminando hoy, no debemos olvidar que nuestra salud bucal debe ser una prioridad. Los hábitos simples del día a día ayudarán a mantener una boca saludable. Y en el caso de este virus nos ayudarán a que probablemente la carga viral disminuya y además, sobre todo previniendo lo que pasa en muchos casos, que hay reinfecciones. Por eso es un virus en el que cada día hay literatura médica cambiando y mostrando los cambios que hay cada día. Y yo... Doctor Haddad, yo ahora ya puedo, con esto que creo que es mi última diapositiva y era algo que para mí era importante, que no nos olvidemos de nuestra salud bucal en estos momentos complicados. Podemos pasar, si quieres, a las preguntas, etcétera, etcétera. Hermano, tú tienes tu tiempo y tú eres el invitado de honor. No, ¿Tienes algo más para...? Yo creo que aquí, básicamente, en esto, el resto de las cosas podríamos hablar de lo que haya, pero creo y espero que el mensaje haya sido claro, por un lado, a nivel de nuestras consultas, que nos tendremos que adaptar a hacer cosas, pero tampoco va a ser el fin del mundo. Y luego, por otro lado, que nunca nos olvidemos de los pacientes a los que tenemos que darles para tratarlos. Ok, Héctor, yo te puedo... Dejo de compartir. Deja de compartir, exacto, para que te vean de cerca, que eres una vedette. Ok, hermano, de verdad que estoy muy satisfecho con la acogida que has tenido. Llegamos en un momento a tener 887 personas conectadas con tanto webinar que hay por todo el mundo de tanto tema y quiero agradecer a todas las personas que están aquí al aire. Quiero hacerte una pregunta también, Héctor, aquí enfrente de la audiencia. No es coaccionarte, sino que le respondas con sinceridad. Podemos tener estos artículos que has mostrado, Héctor, que me los hagan llegar para poderlos montar en el Drive. Sin ningún problema. De hecho, están disponibles en la página web que lo deje, o sea, no es tan difícil y algunos, porque hay una cosa que lo que sí que he intentado es aquel artículo que no es de libre acceso, salvo que sea muy importante, no, porque estamos en un momento muy especial en que la literatura tiene que ser libre acceso. O sea, yo te puedo hacer llegar todo. De hecho, tengo previsto que esta presentación te la pasaré en un PDF. Okay. Eso me tienes que dejar unos días porque claro, sí, claro que yo creo que trabajaba menos cuando viajaba todas las semanas. Flyer LP, ¿cómo era tu Instagram hace años? Flyer LP. LPA, es el que sigo teniendo en Twitter porque, bueno, mi vida me llevó a que me conocen en más de un aeropuerto. Entonces, pero bueno, son cosas que pasan. De hecho, hay algún que otro odontólogo en el cual coincido en los aeropuertos y siempre decimos lo mismo, ¿por qué no nos quedamos en nuestra casa? Y ahora que llevamos un mes en casa, estamos trabajando casi más que antes. Ok. Héctor, antes de entrar en la sesión de preguntas, para que las vayan alistando ustedes, señores que están aquí al aire con nosotros, quiero pedirles un favor bien grande. Si han estado satisfechos con Héctor, quiero ver muchos likes aquí, por favor, en el Facebook, porque eso nos ayuda a crecer y a medir la aceptación que están teniendo estos webinars gratuitos que estamos llevando con estos profesores de
tanta importancia y de tanta relevancia a nivel mundial. Y yo quiero que Héctor sienta ese cariño virtual, como si fuera un aplauso virtual. Denme muchos likes aquí. Y lo otro que voy a pedir es seguir a Helios Dental Training Center. Denle seguir en Facebook, por favor, para que ustedes puedan recibir la información automáticamente de los próximos webinars y de dónde descargar la literatura, porque estamos haciendo una recopilación de artículos de todos los webinars que hemos dado y los que vamos a dar. Entonces, muy importante que nos sigan en Instagram y en Facebook. Denle seguir en Instagram, @HeliosDental, y denle seguir en Facebook a la página de Helios Dental Training Center para que ustedes tengan información inmediata de todos los avances. Y estoy seguro que el doctor Héctor Juan Rodríguez, cada vez que salga una información nueva, me la está compartiendo, igual se las voy a compartir a ustedes. Entonces sería la manera de mantenerlos al día. De hecho, más de uno te mando. Pero ¿sabes cuál es el que más me ha gustado que te he enviado esta semana? El artículo de Tonetti y Cortellini sobre preservación de dientes comparado con implantes. Súper, súper. Que nos demuestra que tenemos que hacer algo como odontólogos a la hora de tratar a nuestros pacientes. Y que hay una cosa que tenemos que hacer, que es cuidar a la boca de nuestros pacientes. Sí, sí, sí. No, hermano, bueno, vamos a entrar aquí en materia. Mira, el doctor José Lora, colega rehabilitador de aquí a la ciudad de Barranquilla, pregunta qué pasa con las ciudades de clima caliente donde tenemos que usar aire acondicionado, ya sea central o mini split, para poder atender a los pacientes. Imagínate Montería, la tierra de tu madre, Héctor Juan, tú eres de sangre cordobesa como yo, porque tenemos raíces de tierra caliente, y Sevilla en verano va a ser imposible también. Ese es un aspecto muy difícil y por eso también creo que hay que tener un poco de paciencia, porque lo que sí tengo claro es que si tú te fijas en España, igual en otros países, pero en España ha crecido mucho la consulta en la planta baja de un edificio con los gabinetes hacia atrás sin salida hacia afuera. O sea, dependiendo del aire acondicionado. ¿Qué problema hay con eso? Que con este virus, una de las cosas que recomiendan es, después de desinfectar, airear. Y claro, si tú no tienes una ventana para airear, es un problema. Entonces, lo del calor, evidentemente, va a ser un problema serio que tiene que solucionarse. Pero, de hecho, ahora mismo, en el tipo de atención que están dando en China y en otros, se recomienda que no haya aire acondicionado por el problema de la recirculación de los virus. Ok, Héctor, hablando de esto del aire acondicionado, y ya lo hemos venido hablando tú y yo toda esta semana, que hemos tenido varias charlas y conversaciones. ¿Qué opinas de toda esta avalancha de equipos, cabinas, lámparas de luz no ultravioleta, luz halógena, de aspersores con motores de líquidos para desinfectar? Nos están totalmente torpedeando por todos lados de equipos y de aparatología que a la hora al final no sé cuántos lo habrán comprado. Yo personalmente creo que muchos de ellos no hay ninguna validación científica que diga que sirven para el COVID-19. Los hay que son muy buenos para desinfectar todo menos esto. Entonces, lo que tú no puedes hacer, y es algo que se lo contesto a todo el que me lo pregunta, comprar algo que nadie te certifique que sirve contra este virus. Porque hay aparatos. De hecho, hace unos días en un país centroamericano había un grupo de compañeros que iban a comprar unos aparatos que costaban $2.000 cada uno, con luego los recambios y demás. Y mi pregunta siempre es, ¿quién te lo va a vender te certifica por escrito que esto es válido contra este virus? Y es cuando te das cuenta de que mucha gente no lo hace. Y entonces yo creo que hay que ser prudente. Otra de las cosas que también dijo durante la presentación, al menos en España y en muchos otros países, estoy seguro que en Colombia y en otros países es igual, son las autoridades las que nos van a acabar diciendo, usted tiene que utilizar esto o aquello. Entonces, lo que no puedes hacer es comprarte un aparato que te cuesta varios miles de dólares porque lo usan en el hospital donde tu primo trabaja en no sé dónde y luego a ti no te sirve. Okay. Sobre todo en periodos en los que la economía de las consultas dentales no va a ser nada fácil. Claro que sí. Doctor. Ok, dale, César. Bienvenido. Pon el video, César, por favor, actívalo. Doctor, queda así como en el aire
Usted habló de alguna máquina, de un equipo que estaba certificado con relación a la desinfección del consultorio, pero también el tiempo de espera entre uno y otro paciente de 3 horas. Entonces, sería esta aseveración que no es necesario que usemos desinfección de superficie, sino que utilicemos lo otro, para que no queden dudas, por favor. No, no. Hay que hacer la desinfección de superficie. Lo que pasa es que estos modelos que proponen son... Seguro que han visto algún vídeo de estos que parecen con aparatos de vapor y demás. Estos son similares, son como pequeñas bombas de spray, que si quieres se lo puedo hacer llegar. Solo conozco uno que se ha certificado. Pero hay que hacerla y esperar entre paciente y paciente. Eso es lo que... Y lo del tiempo de espera les puedo hacer llegar los documentos de los colegios regionales en España que lo han hecho. En este momento alguno habla de 3 horas. Eso también tengo que decir, y eso que a lo mejor cambia de aquí a que terminen el protocolo final para cómo vamos a trabajar. Ok. Gracias. Héctor, gracias, César, por la intervención. Yo tenía, Héctor, una preguntita por aquí también que había discutido con César y con la doctora María Fernanda Tuesta. Y tiene que ver también no solo por la atención odontológica, sino para el cuidado de las personas en su casa. Hay discusiones en curso entre colegas sobre qué usar como enjuague previo al procedimiento. Se está utilizando mucho empirismo basado en la intuición sin ninguna ciencia sólida. ¿Tienes alguna información sobre este procedimiento en los protocolos que ustedes han ido desarrollando? Y que yo sé que España nos va llevando un par de meses de ventaja, de hecho, ventaja en esto. En una de las diapositivas que estuve un rato, expliqué los 4 que hay. Y muy claramente, la clorhexidina no sirve con este virus. Y eso no quiere decir que dejemos de utilizar clorhexidina. O sea, las cosas hay que entenderlas bien. Para este virus en concreto, la clorhexidina no sirve. Entonces, iodopovidina, cloruro de cetilpiridinio, peróxido al 1%, o aceites esenciales con alcohol. Son los 4. Y tiene que tener el paciente el colutorio por lo menos 1 minuto y sin diluir. Lo cual, en el caso de los aceites esenciales con alcohol, puede acabar el paciente odiando al dentista por otra razón más. Pero bueno. Okay. Pero es fundamental. No se puede hacer con otras cosas que no funcionen. Y esto, los primeros que publicaron sobre ello fueron los italianos y los chinos, que fueron los que se encontraron con el problema. Claro. Tengo una pregunta. Dale, Mafe, bienvenida. Pon la cámara, Mafe, por favor. Quisiera hacerle una pregunta al doctor Héctor Juan con respecto no al manejo, sino qué medidas están tomando desde España para dar apertura otra vez al servicio de odontología y qué ayudas han recibido del Estado con respecto a apoyos económicos o algún tipo de apoyo para gastos tributarios. Desafortunadamente, por parte del Estado, y no solo en España, sino en todos los países de Europa, las clínicas dentales no reciben ayudas. De hecho, al ser considerados profesionales sanitarios, no se les permite... Estamos en una situación, como dicen los americanos, de un catch-22, que puedes hacer una cosa, pero no puedes hacerla. O sea, legalmente tienes que atender urgencias, pero solo las puedes atender si tienes material de protección adecuado. Y estamos en la situación de que el material de protección va directamente a los hospitales, a nosotros no nos llega, y entonces no hay. La mayoría, solo por tener en cuenta Cataluña, el 85% de las consultas cerraron y pidieron lo que se llama la figura económica de lo que se llama un ERTE, que es una suspensión de trabajo en la cual permite suspender los contratos de los trabajadores, pagar solo una parte, pero ayuda ninguna. De hecho, una de las polémicas ha sido muy grande en ese aspecto aquí, pero bueno, ya en eso entramos en una parte política que probablemente nos meta en algo que no debamos hablar aquí. Pero no hay ayudas, es uno de los aspectos muy complicados en la vuelta al trabajo. Y en relación a cómo volver al trabajo está ese documento del Consejo de Colegios de Dentistas que les puedo hacer llegar, está disponible en la página web, en el cual se recomiendan cosas para trabajar, separado de la parte económica, desafortunadamente. No hay ayudas de ningún tipo.
Una preguntita. ¿Ustedes están atendiendo urgencias o alguna atención prioritaria? Solo urgencias y por ley. No se debe hacer ninguna otra cosa. Como hagas otra cosa, tu seguro de responsabilidad civil no te cubre. Voy a poner un ejemplo. Un paciente que quiere que le cambien el alineador porque está en su casa y quiere ir a ver al dentista. Eso no es urgencia. Y si ese paciente, por casualidades, se infecta en tu consulta, tu seguro te dice que te las arregles. Y estoy hablando de un alineador. Pero el alineador, no nos olvidemos que lo miras y es en un entorno que sale con una cantidad de saliva. Entonces, por ley, solo las urgencias. Y están definidas en el documento que está ahí. Lo que pasa es que no entré en detalle porque hay varios documentos. Eso, pero no se puede hacer otra cosa. Y quien lo hace a su propia cuenta y riesgo. No te escucho, Mafe. Mafe, no se te Sí, escucha. gracias, doctor. No, pues esa era de las dudas que creo que tenemos muchos en Colombia para poder entrar otra vez Sí. a trabajar. No, y también lo que dije, los italianos ya tienen un documento, el gobierno italiano, poniendo en orden quién va a empezar a trabajar. Y los dentistas probablemente no sean los primeros. Aquí en España, por poner un ejemplo, hace 2 días había un rumor en el cual todo el mundo iba a poder ir a trabajar el 11 de mayo. A mí cuando me lo dijeron, yo fui muy escéptico, porque para que podamos volver tiene que haber, lo primero, con qué protegernos y segundo, un protocolo de actuación en la consulta. Y lo que sí está muy claro es que no vamos a volver a trabajar de momento de la misma manera que trabajamos. Ni la sala de espera va a estar, tiene que ser de 1 en 1, las salas de trabajo de 1 en 1, la desinfección tiene que llevar unos protocolos, pero eso también quiero que todo el mundo piense que no va a ser para siempre, porque esto os encontrará un tratamiento o una vacuna. Pero con todo y eso, igual que estábamos, no volveremos a trabajar. Porque por eso mi segunda diapositiva hoy era del año 94, cuando tuvimos el VIH. El VIH nos hizo cambiar cómo trabajábamos y la bioseguridad en nuestras consultas. Ahora estamos en un punto diferente. Pero después del VIH volvimos a lo que llegamos a ser normal. No se les olvide que en los años 80 había muchos odontólogos que no usaban ni guantes ni mascarilla. Entonces, y no es tan lejos los años 80. Entonces, hemos ido cambiando. Y esa es una de las cosas. Yo creo, y hay que ser positivo en esto, es cambiaremos, haremos que la bioseguridad la mejoremos y aprenderemos a trabajar un poco de otra manera. La tecnología, volviendo a lo que decía Hacho antes, nos ayudará. Nuestros sistemas de aspiración, habrá mejores sistemas. Diferentes cosas que hemos ido haciendo y que a veces no los teníamos en cuenta y ahora nos obligaremos a tenerlos en cuenta. Ahora, que solo funcione uno, difícil. Y en cuanto a toda la aparatología, oye, ya tengo amigos que han comprado una cantidad de cosas que les dije que iban a tener que alquilar una casa para guardarlo como no funcione. No sé si habrá llegado allí un vídeo de un señor con un vapor sacando y poniéndole a la gente cosas. Cuando lo comentamos entre varios compañeros nos quedamos mirando como diciendo, si es que eso no funciona. Y dice, no, pero es que poniendo peróxido funciona. Lo que se ha hecho y se ve mucho en las noticias en todos los países europeos, es que incluso se han desinfectado las calles con productos de estos para bajar la carga viral, pero no para desinfectar con lo que necesitamos nosotros en una consulta. Tengo otra pregunta, Héctor. ¿Ustedes ven la posibilidad que desde la consulta odontológica de los dentistas, yo he hablado con Óscar Castro de España, sí, es gran amigo y es mi padre dentro de la Federación Dental Mundial, sí. Pero ustedes ven la posibilidad que dentro de la consulta del dentista haya la posibilidad de tomar muestras? ¿Qué opinas de las muestras rápidas? ¿Y qué factor de ayuda puede tener dentro de nuestra consulta odontológica? De hecho, mira, cuando sacó el Consejo el documento del que estaba hablando, tienen una cosa que hicieron bien, muy bien desde mi punto de vista. Son muy escépticos. Y es curiosamente, ayer o antes de ayer, salió un artículo del Journal de la American Medical Association hablando de los test. Y hay diferentes tipos de test. Y los rápidos
no necesariamente son los más eficaces. Y desafortunadamente es algo que es difícil obligar a usar algo que no estamos seguros, no están ni tan seguros los médicos de que funcione. Entonces, el test rápido no sabemos si funciona o no, y de hecho el consejo en el documento lo dice claramente, diciendo, sacaron un documento en relación solo a los test rápidos. Héctor, una preguntita con lo que va diciendo Mafe. ¿Qué le recomiendas tú a los odontólogos o personal de salud como kit básico para ir a una urgencia? ¿El termómetro? ¿Qué tipo de traje? Sí. ¿Qué tipo de tapabocas? Termómetro a distancia. Sí, a distancia, no, correcto. A distancia, correcto. La pistolita. Entonces, porque no puedes, porque uno de los aspectos aquí es la distancia en todo. Tú tienes que tener, sobre todo cuando tienes una urgencia, es cubrirte al máximo, ya sea con un mono, como sale en las fotos, pero sobre todo no es el hacerlo, es lo que haces después. Ayer hablaba con un compañero que fue a atender una urgencia en Madrid, y dice, acabó en una extracción, acabó teniendo que hacer una hemisección porque aquello no había, y había que hacerla, no era una... Y dice, llegó un momento que se me olvidó. Yo ya estaba acostumbrado a mi rutina a trabajar. Entonces, lo importante es después, ¿cómo te quitas eso? ¿Cómo te deshaces de eso? Una de las cosas más curiosas que he leído últimamente es, en China, en los hospitales, han puesto una rutina para eliminar dónde tiras las mascarillas que has utilizado. Porque no se nos puede olvidar eso. Hemos utilizado mascarillas y tenemos que establecer una rutina para tirarlas. ¿Dónde tiras las mascarillas que has utilizado? ¿Alguno de nosotros tiene el audio del Facebook puesto? Por favor, bajarle el audio al celular, el volumen, porque se está metiendo una interference. Ahí llegó el doctor Tovar nuevamente. César, tú tenías una pregunta sobre una literatura específica para Héctor. No se escucha. No se escucha. Tiene el micrófono. Ahora doctor, sí. Creo que le llegó la pregunta sobre unos aspectos del problema de la enfermedad periodontal y su relación con el virus. Yo se lo envié. Ahí, yo se lo envié a César. Quisiera que él nos diera su concepto, si es posible, sobre este tema que ha tenido tanto movimiento en las redes hoy en día. Ahora mismo, lo curioso es poder dar una opinión sobre ese tema, porque gran parte de la controversia ha sido por la clorexidina. Pues nosotros como periodistas, estoy escuchando algo y se está escuchando algo de... al celular, por favor, el que tenga la transmisión por celular, porque se está metiendo el audio doble del Facebook. Y como está en un delay de unos 15 segundos, eso es. A mí han aprovechado y me han traído agua. Maravilloso. Brindemos y olé. Es agua, que todavía tengo que dar clase. Entonces, parte del problema ha sido que la enfermedad periodontal, la parte de la controversia, por lo que yo he visto, tiene que ver con la clorexidina. Y lo que dije antes, el paciente que tiene que utilizar clorexidina la va a seguir utilizando. Ahora, en periodo de pandemia o en periodo post-pandemia, antes de verlo, le tenemos que utilizar estos otros enjuagues. No sé si es por ahí por donde iba la pregunta que usted me hacía. Sí, doctor. Entonces, sí, es que ahí, de hecho, el doctor Haddad el otro día me mencionó que era que la clorexidina no la vamos a dejar de utilizar. Porque en el día a día el paciente la va a seguir utilizando. Entonces, tenemos que pensar en el que está contagiado y en el que viene a la consulta. Y el que viene a la consulta pasamos a pensar en bioseguridad, no en enfermedad periodontal o en odontología. Entonces, a ese que le vamos a ver la boca, que le vamos a tocar, necesitamos que haya una baja en carga viral. Entonces, utilizamos esos 4 antisépticos, entre los cuales no está la clorexidina, para la atención en ese momento en la consulta. Pero esa persona, cuando vuelva a su casa,
si tiene enfermedad periodontal, seguirá utilizando clorexidina, que es lo que le va a hacer falta. Entonces aquí hay dos aspectos que no nos conviene a veces mezclar, que tienen el centro, es que hay un virus para el cual el antiséptico de elección como periodoncista no es eficaz, pero nosotros no damos clorexidina por el virus, damos clorexidina por otras bacterias que necesitamos que no estén en la boca. Entonces, eso es algo que no va a cambiar. Ahora, si viene el paciente, los protocolos lo más probable nos pidan que hagamos enjuagues con esos otros enjuagues bucales, como dije antes. Ok, Héctor, otra preguntita que estaba por aquí rondando. César, no quiero pues interrumpir. ¿Tienes alguna otra pregunta para Héctor? No, tranquilo. Voy aquí revisando. Pero, revisando pues, de todas formas, ayúdame con el Facebook, César, si puedes. Sí, en eso ¿Qué estoy. preguntas de las que teníamos puedas rescatar de tantas que están entrando? Héctor, están preguntando algo sobre qué experiencia o qué has leído sobre tener ozono en la oficina para esta época. Bueno, mira, hace 2 días, es curioso, porque como todos los días yo me he establecido una rutina en la cual durante un rato, y he decidido que no sea todo el día, leo cosas sobre esto. Y el ozono, me lo han preguntado, lo sugiere mucha gente, pero desafortunadamente cuando te pones a buscar, el ozono es un buen antiséptico. Se utiliza en hospitales, pero el problema es que ahora mismo nadie te puede garantizar que funcione contra este virus. Y este virus, no podemos con algo que en diciembre en teoría apareció y que se ha llevado el mundo por delante, por decirlo de una manera, decir que funciona. Entonces ahí vuelvo a lo mismo. Hay gente y hay hospitales que de siempre, para bajar los problemas de infecciones nosocomiales en sus quirófanos, tienen ozono, pero ahora mismo nadie les garantiza que eso funcione contra el COVID-19. Entonces, dentro de poco tiempo empezaremos a tener no estudios a largo plazo, pero sí datos diciendo esto funciona, esto no funciona. Con lo cual, vuelvo a lo que dije antes. Probablemente, y por ejemplo los chinos lo que han estado haciendo es limpiando con lejía a mano prácticamente todas las superficies. Entonces, pero eso no es práctico para una consulta dental y eso acabará cambiando. Entonces, ya iremos viendo cómo va. O sea, pero el ozono, y lo estuve buscando bastante rato el otro día, y tuve que leer unos artículos de esos que me estuve acordando cuando estaba en primero de especialidad, que lo hacían a leer unas cosas que después no quería ni leerlas, y era lo mismo. Y durante un buen rato no encontré nada que fuera, que valiera la pena, por así decirlo. Ok, ¿encontraste algo, César? No. Se le fue el audio, César. Hay mucha insistencia en el tema de la UV, de la luz ultravioleta. Si el doctor pudiera... Esa es otra. Mira, hay un colega italiano que me hace reír mucho, porque hablamos de eso y pasa lo mismo. O sea, de hecho en Italia y aquí en España hay gente vendiendo aparatos de ultravioleta para poder meter el teléfono. Lo que están viendo, si lo logran ver, es el teléfono y lo metes. ¿Vale? Y volvemos a lo mismo. Se supone que son eficaces, pero tenemos el pequeño problema que ya sabemos que hay determinados desinfectantes que son eficaces contra todos los coronavirus menos este. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que esperar que nos lo validen que sea eficaz contra eso. Yo, en mi consulta, tengo desde hace muchos años un sistema de desinfección por ultravioleta para determinadas cosas. Ahora, garantizar que solo usando eso voy a tener una desinfección, soy incapaz de decirlo. Y para eso necesitamos que nos lo garanticen. Porque cualquiera de nosotros, si lo compramos para la consulta, tenemos que saber que va a ser eficaz. Sí, otra pregunta, doctor, que también es reiterativa sobre el ácido hipocloroso como desinfectante con todas estas máquinas nuevas que tenemos de vaporizadores. Sí, el problema, y parece que no es que me oponga a todo, lo único es que les pido a quien nos lo propone que funcione. Y el hipocloroso lo están hablando mucho, pero no es seguro que sirva en todas las superficies actualmente. Y sobre todo el tiempo que hay que después de su utilización. Y entonces nosotros como profesión vamos a tener que
lograr que nos vendan algún tipo de desinfectante que nos permita tener un ritmo de trabajo. Nunca va a ser por ahora el que teníamos antes, pero es una de las posibilidades. Desafortunadamente, vuelvo a lo mismo, esto salió en diciembre, el hipocloroso es eficaz contra casi todo lo que conocemos, pero con este no lo sabemos y no lo han logrado probar en los diferentes hospitales en China actualmente. Gracias, doctor. Una preguntita. Aquí quieres otra, César, dale tranquilo. No, dale que estoy ordenando aquí unas. Ok. Héctor, el doctor Vicente Robles Guiza, de Cincelejo, otro buen amigo de Toño Díaz, que te manda muchos saludos, Antonio Díaz Caballero, aquí lo tengo en línea, y me dice, dígale al doctor Héctor Juan que él es cartagenero, nacido en Cartagena. Su padre fue profesor de medicina en la Universidad de Cartagena. Así es. Te manda muchos saludos tu amigo Toño. Dale muchos recuerdos. Claro que sí. Vicente Robles te pregunta, el doctor dice que el enjuague bucal debe tener alcohol. O sea que los enjuagues cero que venden acá en Colombia, no sé si en España, o sin alcohol, ¿no sirven? No. Además es curioso porque ya sabemos de qué producto estamos hablando, son aceites esenciales con alcohol. Entonces, el otro día hubo alguien que me planteó, pero es que el alcohol da cáncer. Le digo, en este caso, lo que necesitamos es que esté desinfectado durante un tiempo, no va a ser para uso continuado. Si son sin alcohol, los aceites esenciales no se deben utilizar. Hay que utilizar o iodopovidina, cloruro de cetilpiridinio entre 0,5 y 1%, o el peróxido al 1%. ¿Tengo audio, Quique? Tienes audio, pero no tienes cámara. Bueno, no importa. Doctor, otro cuestionamiento aquí con relación a la carga viral, que si se puede dar una explicación, doctor, y la relevancia en la severidad clínica de la enfermedad en lo relacionado con la carga viral. No sé si ya la hicieron. No la hicieron, pero si recuerdan durante la presentación, hay un artículo de Xu. Yo la escuché, doctor, y discúlpeme que le repita temas, pero creo que dentro de la... Es que es importantísimo. Discúlpeme. Sí, no. Entonces, uno de los problemas que tenemos, como dicen esos artículos, y vuelvo a insistir, son artículos recientes, y esa es una carta al editor de una revista por un grupo de investigadores chinos. O sea, no hay detrás un estudio clínico, etcétera, etcétera. Como ya se ha comprobado que la saliva es uno de los puntos de elección, las glándulas salivares por la cantidad de receptores seca que tiene y la lengua, eso hace que el entorno de la boca y garganta, no sé si recuerdan cuando empezó esto, es que esto es de hace un mes y parece que fue de hace un siglo, una de las recomendaciones en Italia era que se hiciera un spray con nebulizador al fondo de la garganta con iodopovidina. ¿Por qué? Porque todavía no se sabía, eso salió 15 días después diciendo, es que ahí es donde está la mayor carga viral. Y por eso para nosotros como profesión es muy importante que eso baje. No sé si he respondido bien a lo que... Está claro, Héctor. Claro que sí. Una preguntita, ¿con qué desinfectar los zapatos y la ropa de los pacientes al llegar? Ya se ha hablado un poco de esto, pero aquí hay varias preguntas al respecto. Sí, bueno, de hecho, ahí hay varias propuestas. La del consejo, una de las cosas que recomienda es los cubrezapatos. Y ahí sí, cualquiera son sprays que lleven lejía. Spray con lejía, sí, cloro. Sí. Exactamente. La ropa es muy difícil desinfectársela con cloro a cualquier persona porque te puede matar a algún paciente, sobre todo si le echas cloro a la ropa, pero sí que hay. Entonces, hay diferentes propuestas y lo importante, también tenemos que tener en cuenta que al paciente no lo vamos a desinfectar porque los que nos estamos protegiendo somos nosotros. Entonces, no vamos a pedirle al paciente que aparezca con una ropa X, etcétera, etcétera, sino nosotros somos los que tenemos que tener el material para protegernos y para protegerlo. Por eso también hay un aspecto... Y proteger el entorno de trabajo. Y entonces, otro de los aspectos que también es importante es que las mascarillas nuestras no deben llevar válvula de seguridad. Porque si tenemos una válvula de seguridad como las que ves en muchos sitios, nosotros las nuestras trabajamos a una distancia tan cercana al paciente que no podemos olvidar que nosotros podemos estar infectados en un momento dado sin saberlo. Y entonces la válvula permitiría que nuestra exhalación
llevara. Entonces, el documento del Consejo General de Dentistas de España dice sin válvula. Y yo creo que es lo más lógico. Oye, Héctor, qué buena acotación has hecho, porque yo te tenía una pregunta. ¿Qué opinas de las mascarillas KN95 y si se podían esterilizar? ¿Cuál es la mascarilla que tú le recomendarías aquí a los colegas o a las personas para que La recomendación que hacen todos, y no es mía, sino de la literatura, son las FP2, FFP2 KN95 o N95, pero sin válvula? Sin válvula. Sí. Y otra de las cosas, que sean de verdad de calidad, porque ahí vuelvo a algo que dije hace un rato, hay muchos timos en este momento con algunas de esas mascarillas. Ok. Héctor, otra pregunta que creo que es muy valiosa. Tiempo de una persona que se contagia para tener la enfermedad activa, ¿cuánto tiempo para recuperarse y cuánto tiempo después de recuperado se puede atender un paciente odontológicamente? Esa es la pregunta. Mira, porque es que creo que además hay tanta variedad y como lo dije durante la presentación, hay gente que se supone que entre 5 a los 5 días empezaría el periodo de infección. Los periodos de cuarentena domiciliaria cuando hay sospecha de COVID o cuando es un COVID positivo son de 14 días, pero hay algunos artículos médicos que hablan hasta de 21. Entonces, el principal problema también que se ha visto es que hay gente que se le da de alta porque deja de ser COVID positivo después de la cuarentena y vuelven a reinfectarse. Lo cual es muy curioso porque muchos de los virus, una vez que has pasado la enfermedad, ya no vuelves a esto. Entonces aquí hay aspectos de la infección por COVID-19 que estoy seguro que muchos médicos e investigadores están buscando y desafortunadamente no se sabe. Al mismo tiempo, también creo que hay tanto ruido sobre el tema que probablemente y muchas teorías, porque también hay teorías con los tratamientos. Y eso hace unos días, hablando con un compañero, con un amigo que es neumólogo, ellos están intentando tratar con todo porque no hay nada que se sepa que funcione. De hecho, hubo un tratamiento de un médico francés que se hizo famoso porque hasta el presidente de Estados Unidos habló de él y sin embargo ese tratamiento en el primer estudio a corto plazo parece ser que no funciona, que incluso es contraproducente. Entonces, por eso hay que tomarse con muchísima precaución los datos de cosas que se publican. Ok, Mafe, estabas por ahí presta a hacer una pregunta. Bienvenida, María Fernanda. Hola. Es que preguntan también en el chat que si podría especificar más sobre la desinfección de la ropa. Y otra pregunta adicional para hacer dos en una es si ha habido especulación en los precios de los productos para protección del personal de la odontología, háblese de mascarillas, tapabocas, caretas, diferentes implementos en España. Bueno, voy con la primera. La primera, una de las cosas que seguramente nos tendremos que acostumbrar es que la ropa con la que trabajemos establezcamos cómo se lava, porque además hay que lavarla en condiciones. O se lava en la consulta con unos ciclos especiales a alta temperatura, o la llevamos a algún sitio con un método de transporte para que no contamine todo lo demás. Entonces, eso desde luego que va a ser un problema en el día a día, porque vamos a tener que buscar que nuestros pijamas que llevemos debajo de todo los tendremos que lavar y probablemente nos tengamos que cambiar en la consulta antes de salir para no cargar con todo eso en nuestra casa. Pero hay mucha gente que lava los uniformes en su casa. Entonces, lo que tiene que hacer es, primero, algo que nunca debemos hacer, que a veces vemos gente, el uniforme del trabajo te lo llevas en una bolsa. Bolsa que tiene que ir envuelta para llevarla a tu casa a una lavadora para lavar solo esas cosas, teniendo luego todas las precauciones de lavado de manos, desinfección dentro de casa. Eso por un lado. Y luego la otra, habría que hacérsela a los ministros de Economía de cada país, porque evidentemente se ha visto que sí que hay especulación. De hecho, aquí en España el gobierno ha establecido un precio máximo y demás, con una consecuencia que es que parece ser que ahora va a haber escasez de mascarillas o tapabocas, pero es muy complicado. Todos los que se dedican a eso y cualquiera de ustedes que conozca distribuidores en Colombia de este tipo de productos saben que llaman
o envían un mensaje y les dicen este precio y mañana otro. Y de hecho, a mí me comentaba un amigo, esto ya son comentarios de charla a través de Zoom, ya no podemos de charla en casa, decir, de intentar comprar algo, venderlo a un precio y ver que el mismo proveedor al día siguiente se lo vendía a otros más barato. Entonces, hay bastante especulación y ahí el problema es que es difícil que cualquier gobierno logre controlar eso, desafortunadamente. Quique, aquí hay una pregunta también relacionada con el mismo tema y es con el amonio cuaternario. ¿Qué concepto tiene para desinfección comparado con el ácido hipocloroso? Básicamente, uno de los problemas, porque el amonio cuaternario, por ejemplo, en países como Chile, el otro día se utiliza en los centros públicos para desinfectar, pero la literatura de este tipo de virus dice que el hipocloroso es mejor. Así de claro. Hay cosas que el amonio cuaternario lo hemos utilizado como desinfectante muchos años, pero según las literaturas sobre desinfección, sobre todo hecha por hospitales chinos, siempre el hipocloroso, o sea, la lejía. No sé si he quedado Sí, claro. sí, está bien. Vale. No, es que a veces se va. Yo lo único, estoy viendo la hora y 10 minutos, un cuarto de hora, por favor. No te estoy oyendo, Hacho, porque no... 15 De mi minutos, parte, 15 minutos estamos listos. Sí. de mi parte, yo creo que ya no tengo más preguntas. He tratado de absorber la mayor cantidad, de transmitírselas lo mejor posible. Le pido excusas a las No, no. personas que están escuchando y al doctor. ¿Me escucha? Sí, 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 sí. sí. A darle las gracias. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que el doctor Haddad es el que va a terminar con las preguntas. No sé si la doctora María Fernanda, que también estuvo con nosotros muy Ahí está. activa en la Ahí está. presentación, tenga Yo preguntas. sinceramente... Por mi parte, yo ya no lo quiero molestar más, entiendo No, su no, para tiempo. nada. Y le Yo agradezco sinceramente infinitamente, de verdad. prefiero que otro día habláramos de periodoncia en los diferentes aspectos en lugar de esto, pero esto es algo que nos concierne y mucho a todos los profesionales de la salud. Sí, sí. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias de mi A parte. ustedes por invitarme. Gracias, César. Mafe, Yo- ¿tienes algo? Sí. No, pues yo creo que las preguntas más o menos nos hemos centrado en lo fundamental de las preguntas y pues yo creo que recoger todas las inquietudes para poder enviárselas también al doctor y con eso podemos cubrir una cantidad de inquietudes que es que hay muchísimas. De En el muchas, chat hay, muchas, hay muchas. Son más de muchas. 600 comentarios Sí. dentro del chat y pues vale la pena. Yo Yo creo que de hecho, todo es válido. perdón por interrumpir, de hecho lo que haré con el doctor Haddad es enviarle muchos documentos en estos días. El primero que voy a enviar es el del consejo porque me parece que es muy completo, pero sin dejar de tener en cuenta lo que dije una palabra muchas veces durante la presentación. Todo esto es fluido. Lo que hemos dicho hoy y quise demostrarlo en algunas de las diapositivas. Ya no es Las cambiante. mascarillas hace 2 semanas o 3 no se recomendaban y ahora se recomiendan para todos. Tengo una última pregunta. Dale, Mafe. Es que veo favor. por tiempos en la decisión de tomar la idea de confinamiento en España, pues creo que fue un día antes de que se tomara la decisión en Colombia. ¿Por qué la demora en tomar la decisión? Uy, esa pregunta es explosiva. Esa pregunta desde el punto de vista, yo sinceramente, o sea, yo tomé decisiones personales de anular viajes y cosas cuando todavía no había confinamiento. De hecho, en alguno de mis viajes perdí dinero porque yo ya veía lo que había visto en Italia hace unas semanas. Yo creo que ahí hubo decisiones políticas en varios países, porque los franceses hicieron lo mismo, los británicos hicieron lo mismo, que nos han costado mucho. Pero no estamos nosotros en la posibilidad ni de tomar las decisiones. Y yo creo que ahí los gobiernos han pensado que no iba a ser tan fuerte como ha sido esto en este momento. Y hablo de todos, no de uno en concreto. Una pregunta que me llega acá es,
sobre el uso del dióxido de cloro. Yo creo que ya hablo de eso. Ya se hizo, ya se habló del Sí, ya hablo ácido de eso. hipocloroso, Sí. se habló del hipoclorito. Podríamos hablar, Se compararon los Sí. productos también. y podríamos llegar a hablar de eau de lejía, como si fuera un perfume, porque hoy en día la mayoría de las casas en España huelen a lejía después de... No, yo después de salgo al limpiar. banco y regreso y me bañan en lejía, me bañan con un spray por todos lados y ya No, después... bueno, de hecho, con el confinamiento, el nivel de confinamiento que tenemos, aquí salir a hacer la compra con la mascarilla y los guantes y demás, es todo un ejercicio volver a casa. El que ha salido, ayudarlo a quitarse las cosas, aprende todo el mundo para limpiar esa zona e ir haciendo todo. No es fácil. Entonces, ahí también Sí. tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos acostumbrados a usar mascarilla y guantes todos los días desde que salimos, desde que empezamos en la facultad, y mucha gente no lo sabe. Y eso es complicado. Exactamente, yo sí quisiera cerrar mi participación dentro de este panel, primero que todo agradeciéndole, muchas gracias a Cesarín que estuviera acá que estuviéramos juntos, porque últimamente creo que nos hablamos Cesarín. más que Sí, yo sí, con sí, mi sí. marido. Uy. Oiga, Bueno, oiga. aquí mi hija me está escuchando, Cristiana. con Hacho y con usted especialmente, doctor Héctor, porque realmente ha sido una charla que en medio de toda esta coyuntura que nos ha tenido a todos muy estresados, y créanme que nosotros como dirigentes de la odontología que nos tocó yo creo que la circunstancia más difícil de la vida, Así y pues no tomamos las decisiones por el gobierno, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo y de muchos voluntarios para poder mitigar esta pandemia en el servicio de la odontología en Colombia. Muy difícil, pero pues estamos trasladando cada una de las inquietudes que nos llegan al gobierno, a usted, a las personas que nos acompañan en los diferentes paneles, y agradezco profundamente porque esto en lo personal ha sido un ejercicio muy calmado para mí, que me está aterrizando un poco más, y que pues veo que de todas maneras dentro de las medidas difíciles que se toman en mi país, Colombia, que es un país que no es un país rico, que es un país con muchísimas dificultades, pues se está haciendo lo posible para no llegar a tener esa cantidad de casos ni muertes como las han tenido ustedes en España. Sí, así es. Mil gracias. Gracias a Sí, ustedes. muchas de verdad. gracias. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. No, aquí estamos, es para ayudarnos, Mafe, no se retiren, para poderles dar la despedida con aplausos. ¿Nos ha tocado un premio de algo? De todos los colegas acá que están presentes. Yo quiero, verdad, que si se sienten satisfechos, lancen manitos arriba, deditos arriba, para Héctor, para Mafe, para César. Muchas gracias, doctor. Perdónenme el atrevimiento, pero puede ser la presidenta y el presidente, perdón. Primero, mis amigos, César fue mi profesor, María Fernanda, mi amiga y la hermana que la vida me dio, porque es una hermana para mí. Héctor, contigo no tengo sino mil y mil agradecimientos eternos. Ojalá te podamos volver a tener acá por esta plataforma durante este periodo. En cuanto se pueda. En cuanto se pueda, porque yo sé cómo es tu tiempo y cómo son tus tiempos. Quedaron muchas preguntas aquí pendientes, y yo quiero pedirte, Héctor, un enorme favor aquí en nombre de la odontología colombiana. María Fernanda y César necesitan mucho apoyo para crear el protocolo que van a presentar al Ministerio de Salud y a la Presidencia de la República, y yo aquí abiertamente quiero pedirte, y me atrevo aquí por encima del pensamiento que tengan César y Mafe, porque sé que lo van a recibir de la mejor manera, que tú puedas ayudar a crear este documento y apoyarlos a ellos con todo este armamentario de conocimiento que tú tienes. Conmigo, y sin ningún tipo de inconveniente pueden contar conmigo. Además, de hecho, considero, y lo dije varias veces, considero que en este momento tenemos que compartir información. La transparencia para ayudar a resolver este problema en nuestra profesión es muy importante. O sea, que pueden contar conmigo en cualquier momento.
Tú tienes todos mis datos. Ya se los comparto a César y a María Fernanda inmediatamente. Te agradezco muchísimo. Si hemos recibido colaboración del presidente del Consejo, lo que te digo, de Oscar. Sí. Y pues nosotros lo que hacemos es tratar de consolidar la información que nos ha llegado de todos lados. Necesitamos todo el apoyo de todas las personas que puedan. Nosotros hacemos las sugerencias al ministerio. El ministerio tiene que entrar a evaluar con sus técnicos las posibilidades de la aplicación de los diferentes Y algo protocolos. que hay que hacer también que se llama lobby. Para que Eso lo hacemos todos los días. Para que los todos los días aprendan eso. Yo sé porque yo he estado, de hecho yo fui parte del consejo cuando Óscar todavía no era presidente y sabemos que si no se hace eso, hay cosas que no avanzan, porque muchas veces no se nos tiene en cuenta. Y si se fijan, en ningún país del mundo la odontología se ha tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones en relación a esta crisis. Doctor, le envían, o sea, quiero manifestarle a usted que acá las asociaciones científicas de la odontología le envían un gran saludo. Ellos están unidos con nosotros en este proceso, trabajando arduamente, y lo han escuchado usted durante toda la conferencia, todos los presidentes. Presidente de la Sociedad de Periodoncia le envía muchísimas saludos acá, el doctor Felipe Vieira. Recuerdo a Felipe, sí. Sí. Espero que no se nos haya dormido, pero vamos. No, activo, pero por ya no duerme. No, me tenía con muchas preguntas. Fundamental toda la colaboración que nos puedan prestar. Mil gracias por todo. Mira, antes de aprovecho, Quique, sí, muchas gracias. Todo, como dijo María Fernanda, todo y todas las personas son bienvenidas nacional e internacionalmente a este grupo que se ha consolidado. Es el momento que trabajemos unidos, es el momento. Llamo a la solidaridad de todos, a trabajar sin egos por un fin común, que es nuestra profesión. De verdad que es importantísimo que lo tengan en cuenta. Oigan, yo quiero decirles algo aquí. Este proyecto de Helios nació por un accidente geográfico. Allá en España nos están viendo Nora Patricia, que fue tu alumna, Héctor Juan, allá en la Universidad de Sevilla, Nora Navarro, su esposo Paco, y hoy, casi un año y un mes después de haber iniciado la creación de este sueño, a mí me parece mentira tenerlos a ustedes aquí en esta pantalla, el presidente del colegio, la presidenta de la Federación Odontológica, a este monstruo de la periodoncia y de la investigación como es Héctor, y ver que tuvimos casi 900 personas conectadas. Señores, lo único que yo les pido, yo como creador de esta plataforma que es para ustedes, porque es por y para ustedes, es, oigan, simplemente denle seguir a Helios, denle seguir, porque eso me da fuerza a mí con las plataformas para tener mayores preventas para ustedes y poder tener mayor capacidad de compartir información que podamos subir en estas nubes. Un simple like, un simple seguir. Y por favor, apoyen al Colegio Colombiano de Odontólogos, a la Federación Odontológica Colombiana y hagamos las cosas por el camino correcto con las sociedades científicas, con ACFO y con este par de personajes que tenemos aquí en pantalla que se han dado la pela, están trabajando día y noche por nosotros. Nadie sabe lo que esta gente está sufriendo, las horas de lágrimas que he tenido yo con Mafe, porque con Mafe hablo mucho y siento la parte de ella como mujer, como activista, como líder. Hablo con César y me dice, yo para qué me metí en esta vaina a veces. Son momentos que ustedes tienen que mostrar esa casta y esa berraquera para sacar adelante este barco, y el camino es con ellos, no es por otro lado, por redes sociales, por grupitos que se han formado, sino aquí, colegio, federación y sociedades científicas. Héctor, perdóname que me exalté, pero es que me da de todo cuando dicen, es que la FOC no sirve, es que el colegio no sirve. Sí sirve, este es el camino, y el camino lo tienen ustedes aquí enfrente con ambos que son los presidentes y las cabezas de la profesión en Colombia. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Espero la literatura y yo la voy a compartir, señores, a través de la federación, a través del colegio, porque la voy a hacer llegar por todos lados para que todos tengan acceso a esta información que Héctor Juan nos va a enviar. Muchas gracias, de verdad. No tengo más sino, gracias. Miren los likes, denle like a esto, hermano, así. Por favor, unidos por la odontología,
unidos para salir adelante de esta crisis. César, María Fernanda, Héctor y a todos, gracias. Estoy muy feliz por esto que hemos hecho hoy y gracias por el tiempo para estar con nosotros. Maestro Héctor. Muchas gracias y hasta pronto. Espero que la próxima sea de cerca, aunque sea 2 metros. Ah, hermano, tenemos que vernos en persona. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, doctor, que esté muy bien, doctor. Gracias, chao, Mafe. a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, Quique. Chao, padre. Chao. Chao, Mafecita.